La última vez nos quedamos estudiando Romanos capítulo 1 en esta serie titulada Carta a los Romanos, ¿verdad? Y lo que estamos estudiando ahora mismo es el saludo de Pablo, especialmente que se encuentra y contiene los versículos del 1 al 7 y nos quedamos hasta el versículo 3, así que hoy vamos a continuar desde el versículo 4. Pero antes vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh Dios. Una vez más te queremos pedir que así como nos dirigiste en el último estudio, puedas seguir dirigiéndonos en este, oh Padre, para poder continuar entendiendo lo que tú quieres que entendamos y entendiéndolo, Padre, podamos ser transformados mediante esa verdad. Estas cosas las pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estuvimos estudiando el saludo de Pablo y leo, ¿verdad? El saludo de Pablo una vez más. Y reacciono, ¿verdad?, a medida que lo voy estudiando según lo que ya vimos en el estudio pasado. Pablo, siervo de Jesucristo, y vimos que ser siervo realmente no nos hace esclavos del pecado, sino por el contrario, nos hace libres del pecado siendo siervos de Jesucristo. Dice Pablo que él no solamente es un siervo de Jesucristo, sino también llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y vimos que estar apartado para el Evangelio de Dios no es otra cosa que cargar con su presencia. Y yo puedo cargar con su presencia en mi trabajo. Yo puedo cargar con su presencia en mi hogar. Yo puedo cargar con su presencia en la iglesia y puedo estar de esa forma apartado para el Evangelio de Dios. Esto no implica dejar de trabajar, sino implica cargar con la presencia de Dios y hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. Y luego dice el versículo 2, que Él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de este Evangelio, estamos hablando del Evangelio que estaba en las Santas Escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento. Y podemos comprender que el Evangelio está incluido en el Antiguo Testamento. No podemos ver el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como dos evangelios completamente diferentes. El Evangelio eterno está tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Versículo 3, acerca de su Hijo, o sea, de Cristo. El Evangelio de Dios es el Evangelio acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Y vimos que Cristo tuvo una descendencia un poquito interesante, un poquito complicada, ¿verdad? Vimos a Cristo como descendiente de David, que adulteró e hizo muchas cosas malas, de Salomón, que no se privó de ningún placer, de Manasés, que hasta quemó y pasó a su hijo por fuego, de Amón, que hasta lo mataron de tan malo que eran los mismos siervos de él. Sin embargo, ¿por qué Cristo desciende de estas tan bajas las generaciones o descendencias? ¿Por qué desde esta baja profundidad Cristo nace? ¿Y qué Cristo nos quiere enseñar con esto? Y cito un escrito que escribió Waggoner, que dice así: Jesucristo vino desde las más bajas profundidades de la humillación con el fin de que todos cuantos están en tales profundidades puedan, si así lo desean, ascender con Él a los lugares más exaltados. Así que yo glorifico el nombre del Señor, porque el Señor no espera que yo esté en un lugar exaltado para recibirme, sino por el contrario. Si yo realmente quiero ser transformado por su poder, no importa cuán profundo yo haya llegado, Él me puede levantar y me puede llevar a los lugares más exaltados. Así que voy a continuar hoy con el versículo 4 de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice así: y que fue declarado ser hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y me llama mucho la atención esta expresión, porque establece que Cristo fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. ¿Acaso Cristo no era hijo de Dios antes de la resurrección de los muertos? ¿Y por qué Pablo está diciendo que Cristo fue declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos? ¿Acaso no se le había declarado como hijo? ¿Verdad? Y para eso he traído algunos versículos. Juan 3:16 mismo nosotros lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y cuando Dios envió a su Hijo, ni siquiera Cristo había nacido del vientre de María. Lo que implica que Cristo era hijo hasta antes de ser engendrado en la tierra. ¿Y por qué Pablo está diciendo que fue por la resurrección de los muertos que Cristo fue hijo de Dios? Y si vemos en la misma vida de Cristo,
tenemos el ejemplo de cuando el Padre habló audiblemente en ocasión de su bautismo y en otras ocasiones. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Evidentemente Cristo era hijo antes de la resurrección. Entonces, ¿por qué Pablo dice que Él fue declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos? No quiere decir que Cristo no era hijo hasta su resurrección, sino que ahora no queda duda. Yo creo que había muchas personas que tenían dudas respecto a si verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y aunque se citaba la Escritura y aparentaba que Él sí era el Mesías prometido, este Hijo de Dios prometido, muchos de ellos no estaban convencidos. Inclusive, en la muerte de Cristo, muchos de aquellos que creían en Cristo como el Hijo de Dios habían quedado hasta un poco chasqueados. Pero no fue hasta la resurrección de los muertos que este hecho de Cristo como el Hijo de Dios fue un hecho evidente en las mentes de aquellos que pudieron contemplar esa gloria de Dios, ¿verdad? Así que no pensemos que Pablo lo que está diciendo es que Cristo no era hijo de Dios hasta que Cristo en este caso resucitó, sino lo que está diciendo es que la razón por la cual Cristo fue declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos es que ahora, después de la resurrección de los muertos, no nos queda duda de que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Otro principio que queremos resaltar de Romanos capítulo 1, de este saludo de Pablo, les mencioné que el saludo de Pablo traía muchas cosas. Es lo siguiente, hablando de Cristo, versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. ¿Cómo que la obediencia de la fe? ¿Verdad? Y muchas veces la gente hace este tipo de preguntas. ¿Somos salvos por la fe o somos salvos por la obediencia? ¿Somos salvos por la fe o somos salvos por las obras? ¿Somos salvos por la fe o somos salvos por la ley? ¿Verdad? Muchas de las expresiones que se pudieran utilizar. Cuando Pablo está mencionando la obediencia de la fe, lo que está confirmando es que la verdadera fe produce obediencia, ¿verdad? Y para esto he traído algunos textos, como por ejemplo Lucas capítulo 6 y versículo 46. Lucas capítulo 6 y verso 46. Lucas 6, 46 dice lo siguiente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? ¿Para qué me llamas Señor, Señor si no me obedeces? Evidentemente, cuando nosotros declaramos con nuestra boca tener fe en el Hijo de Dios o tener fe en Dios, evidentemente se va a ver reflejado en nuestra obra, siendo obedientes, pero realmente la obediencia es un producto de la fe y vamos a estar abundando un poquito más de esto ahora. Quiero también leer Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2 y versículo 17. Santiago 2, 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe produce obras. Y si tú dices tengo fe, pero no obro las obras de la justicia de Dios, o sea, las obras de la ley de Dios, pues entonces no tengo fe en lo absoluto. Por sus frutos le conoceréis, dice un versículo bíblico. Así que el fruto de la fe es perfecta obediencia a la ley de Dios. Y si yo realmente soy justificado por la fe, evidentemente mi vida va a ser un reflejo de las obras de Dios. Obediencia a las obras de Dios, a la ley de Dios, en este caso a la justicia de Dios. Así que cuando yo establezco que tengo fe, realmente yo no puedo establecer que yo tengo fe si no es por la gracia de Dios. Otro versículo que pudiéramos también leer aquí mismo en Santiago capítulo 2 es el versículo 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y hay un ejemplo que a mí me encanta dar, ¿verdad? Aplicado a nosotros. Y es acerca de la respiración. ¿Tú respiras para demostrar que estás vivo? ¿O tú respiras porque estás vivo? Del mismo modo, cuando hablamos de la relación entre la fe y la obra, mucha gente le encanta hacer obras para de algún modo establecer o enseñarle o mostrarle a la gente que tiene fe, ¿verdad? Y de repente viene un temblor y arranca todo ese corillo para allá, para el sur, a llevar ayuda, de modo que la gente vea que ellos realmente son gente de fe. Y naturalmente, ¿verdad? Y lo menciono y me incluyo.
cuando uno está pendiente a buscar la forma de demostrar que tiene fe, no solamente lo va a hacer mediante obras, sino también mediante el juicio a aquellos que no hacen lo que yo hago. Por ejemplo, verdaderamente, cuando, ¿verdad?, ahora mismo vino este temblor, nosotros arrancamos, llevamos ayuda a los lugares donde están los sitios afectados. Yo sí soy un verdadero cristiano, ¿verdad? ¿Dónde están los cristianos que deberían estar aquí donde yo estoy? ¿Verdad? Y comenzamos a juzgar a aquellos que no hacen lo mismo que yo hago. Porque en realidad, eso está demostrando que yo estoy haciendo este tipo de obras para demostrar que tengo fe. Ahora, cuando yo hago este tipo de obras como resultado de mi fe, yo no voy a estar pendiente ni siquiera en lo que hace mi hermano. Cuando yo hago este tipo de obras como resultado de mi fe, yo ni siquiera me voy a estar dando cuenta de las cosas que estoy haciendo y por lo tanto no tengo con quién compararme. Cuando Dios me diga, mira, gracias porque me diste de comer, gracias porque me vestiste, gracias porque tenía sed y me diste agua, pero cuando yo hice estas cosas, aquel que realmente tiene fe, las obras se producen tan naturalmente que ni siquiera se dan cuenta de las cosas que hacen, ¿verdad? Es un resultado natural, sale natural del corazón de la fe, ¿no? De la fe de Jesús. Aquellos que tengan la fe de Jesús, del corazón nacen obras naturalmente, ¿verdad? Pero como mencioné, nadie respira para demostrar que está vivo. Simplemente respira porque está vivo. La evidencia de que está vivo es porque está respirando. Del mismo modo, la fe sin obra está muerta. Ninguno de nosotros debe estar obrando para demostrar que tenemos fe. Sin embargo, obramos porque tenemos fe. Y debería ser el resultado natural de eso, ¿verdad? De la fe. Y por si acaso, ¿verdad?, quiero abundar un poquito más sobre este principio de la fe. La definición teórica de la fe que encontramos en el capítulo de Hebreos. Después la fe es la certeza de lo que se espera. Después la fe es la convicción de lo que no se ve. Y así como, ¿verdad?, Paola en otras ocasiones, mi esposa, ha combinado este texto que establece que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, podemos comprender aún más amplio qué significa este principio teórico de la fe. La fe no es únicamente tener la certeza de algo que tú esperas y ya, sí, ¿verdad?, porque esa es la definición teórica, pero esta fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si combinamos todo esto, tenemos la definición perfecta que establece que cuando yo oigo la palabra de Dios, debo tener seguridad en lo que la palabra de Dios dice. Cuando yo oigo la palabra de Dios, yo voy a estar convencido de aquellas cosas, aunque no vea, porque conozco que esta es la palabra de Dios. Y voy a dar un ejemplo. Habíamos hablado en el estudio pasado de que hay pastores, por ejemplo, que son llamados a ser apartados enteramente al Evangelio de Dios y Dios le dice, mira, tienes que dejar tu trabajo y yo voy a suplir todas tus necesidades. Y quizás muchos de estos pastores tenían una vida de sueldo garantizado, ¿verdad?, con beneficios, con todo esto, y el hecho de ellos apartarse al Evangelio de Dios, y no solamente pastores, también puede incluir a laicos aquí, que reciban un llamado de parte de Dios, que dejen su trabajo y que se vayan a predicar, o por ejemplo algunos misioneros, que conozco a algunos misioneros, que Dios los llame a ser misioneros y que tengan que dejar sus trabajos. Pero si Dios te llama, si Dios te dijo y te declaró, esto es lo que yo quiero que tú hagas, deja tu trabajo. ¿Sabes qué? Tú tienes que tener la seguridad, aunque tú no veas cómo Dios va a suplir tus necesidades. Lo que yo sí estoy seguro es que Dios ha de suplir tu necesidad porque Él así lo ha prometido. Si Él te dice, haz esto y yo voy a suplir todas tus necesidades, aunque tú no lo veas, tienes que tener seguridad de esas cosas. Ahora, siendo la fe lo que produce las obras de obediencia, porque estamos estudiando este principio de la obediencia de la fe, podemos comprender que al yo escuchar la voz de Dios, si yo no obedezco la voz de Dios, yo no estoy demostrando que tengo fe en absoluto, porque fe no es otra cosa que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fe no es otra cosa de yo oír la palabra de Dios y moverme en obediencia a eso, estando seguro de que eso es lo mejor para mí. Así que si yo escucho la voz de Dios y no me muevo a lo que la voz de Dios dice, entonces no tengo fe en absoluto. La fe evidentemente va a terminar, ¿verdad?, como resultado en obediencia. Por eso es que Pablo hace referencia a la obediencia de la fe. Y voy en esta ocasión ahora a leer, ¿no?, lo que sería el saludo, una vez más, para terminar con este último versículo. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, ¿verdad?, para que vayamos comprendiendo esto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas
en las Santas Escrituras, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre, entre los cuales estáis también vosotros los llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y me encanta como nos llama, en este caso, Pablo en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Jonathan, pero es que eso no te lo está diciendo a ti. Eso se lo está diciendo ahí claramente la Biblia. A todos los que estaban en Roma. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que así como Daniel recibe un mensaje del ángel Gabriel que le dice, tú eres muy amado. Yo estoy seguro que muchos de nosotros estaríamos súper deseosos de recibir un mensaje directamente acerca de un ángel, ¿verdad? Directo del cielo que nos diga, tú eres muy amado. Y ya, pero en este caso, Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Y podemos comprender que a quien sea que Pablo está dirigiendo estas palabras, lo está diciendo de parte de Dios también, así como Gabriel le habló directamente a Daniel cuando le dijo, tú eres muy, muy amado. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a las personas que están en Roma, ustedes son los amados de Dios. Ahora bien, yo me pregunto, ¿este mensaje es únicamente para la iglesia que está en Roma? ¿Verdad? ¿Esta carta que está en la Biblia aplica únicamente para los que están en Roma? ¿O también yo puedo sentirme identificado con el mensaje a los romanos? Cuando Pablo dice y les llama a aquellos romanos amados de Dios. Yo te quiero decir algo. Dios no hace acepción de personas. Así como Pablo le envía un mensaje de amor a los romanos, este mensaje que le aplica a toda la iglesia en Roma, también le aplica a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estudiamos la Biblia en este versículo tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo, no a Roma solamente, que envió a su Hijo unigénito, nosotros podemos comprender que el amor de Dios no se limitaba a cierta clase de personas, que el amor de Dios no se limitaba a cierto grupo religioso de personas, ni siquiera el amor de Dios estaba limitado a una nacionalidad específica. El amor de Dios era para todo el mundo. Cuando Pablo le estaba diciendo al pueblo que estaba en Roma que ellos eran los amados de Dios, lo estaba diciendo porque Dios en su palabra revela que Él ama a todo el mundo. Así que así como el ángel Gabriel va donde Daniel y le dice, tú eres muy amado delante de los ojos del Señor. Así como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los que están en Roma, ustedes son los amados de Dios. Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, ustedes y yo son mis amados. Tú eres un hijo amado de Dios. Tú eres una hija amada de Dios. Yo soy un hijo amado de Dios. Porque así Dios lo declara cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro texto que también quiero compartirte es Jeremías capítulo 31. Versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Es lo que te está diciendo tu Padre hoy. Y el amor de Dios no tiene condición. Así que no importando lo profundo que tú hayas caído, tú puedes tener la certeza y la seguridad que tu Padre te ama con amor eterno, un amor que no tiene principio y no tiene final tampoco. Y quiero terminar con este último principio que se encuentra en el versículo 7, pero mientras lo busco, quiero también recordarte lo siguiente. Dios siempre es fiel, aunque tú seas infiel. Y si Dios te promete que te ama con amor eterno, tú debes creerlo en todo momento y siempre tener la seguridad de que Él te ama. Porque a pesar de que tú cambias, Él no cambia y su amor nunca ha de cambiar. Así que Romanos capítulo 1, versículo 7, que será nuestro último versículo para el estudio de hoy,
dice lo siguiente: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y yo me pregunto, ¿Dios está llamando ahora mismo a todos a ser santos? Ahora, ¿todos son santos simplemente porque Dios los llamó a ser santos? Solo aquellos que lo aceptan realmente son santos. Si nosotros no aceptamos la santidad que Dios nos ofrece, realmente Dios no nos puede llamar santos porque estaría mintiendo. Pero evidentemente todos los hombres hemos sido llamados a ser santos. Y si nosotros aceptamos este llamado que Dios nos ha hecho, Dios nos va a llamar santos, porque este va a ser nuestro título. Si Dios nos llama santos, somos santos. A Jonathan. Pero es que nadie es santo. Todo el mundo peca, ¿verdad? Y me encanta esta expresión y siempre me encanta compararla con algunas de las raíces de nuestra fe. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, los primeros versículos, que hacen referencia al sábado, ¿verdad? Cuando se origina en la creación. Dice lo siguiente, Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado y hecho. Lo que está estableciendo aquí la palabra es que Dios santificó el día de reposo, o lo apartó a ser santo el día de reposo. El día de reposo, el día séptimo, según la palabra de Dios desde el principio, es un día santo a Jehová nuestro Dios. Ahora yo me pregunto, ¿qué fue o qué es lo que santifica el día? Porque sí establece la palabra que el día es santo, pero ¿por qué es santo? Si nosotros comparamos este mismo principio con otra historia que conocemos muy bien acerca de Moisés, que se dice que Moisés estaba viendo esta zarza ardiente y se acerca al lugar y de repente escucha una voz que le dice: hey Moisés, quítate el calzado que tienes en los pies porque el lugar donde estás es santo. Santo es. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué era lo que santificaba ese lugar? ¿Acaso era la zarza? ¿Acaso era el fuego que se veía visiblemente? ¿Acaso era la tierra? No, era la presencia de Dios lo que santificó ese lugar. Así que cuando nosotros pensemos en lo que tiene que ver con santidad, es realmente la presencia de Dios lo que santifica las cosas. Es la presencia de Dios lo que santifica los lugares. Es la presencia de Dios lo que santificó el día de reposo. Y si nosotros creemos por fe que el día de reposo es un día santo, un día que Dios santificó, tenemos que creer que Dios lo santificó por medio de su presencia. Pero también debemos creer que cuando Dios nos llama a ser santos, realmente es un llamado para nosotros llevar su presencia. Si tú y yo llevamos la presencia de Dios, de un Dios santo, entonces somos santos, pero no es porque en nosotros haya capacidad inherente de santidad, sino porque el que es santo puede vivir en nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros evaluamos la vida de Cristo, se dice que Cristo vivió una vida perfecta, que Cristo vivió una vida santa. Y si nosotros logramos decir, como el mismo Pablo dijo a los Gálatas, en Cristo estoy juntamente, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa esto? Que si ya yo no vivo y Cristo vive en mí y Cristo es santo, yo soy santo. Pero no porque soy santo inherentemente, sino porque el santo vive en mí y es el santo quien está haciendo en mí y poniendo en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando nosotros recibamos este llamado, como dice, ¿verdad? Porque una de las cosas que tenemos que comprender es lo siguiente: si creemos que los llamados de Dios le aplican no únicamente a aquellos que están en Roma, sino también a todos aquellos realmente que viven en este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, también así como Pablo le llama a ellos llamados a ser santos, también es un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Dios nos está llamando a ser santos por medio de su propia presencia, ¿verdad? Y podemos ver esto en la ilustración de Apocalipsis capítulo 3, donde Cristo está a la puerta y llama. ¿A la puerta de qué? A la puerta de tu vida, a la puerta de tu corazón. Cristo quiere entrar en tu corazón. Cristo quiere inundarte con su presencia, de modo
que Él pueda santificarte por medio de su presencia y que pueda ser llamado santo. Y como mencioné, estas palabras fueron dirigidas a la iglesia en Roma y no a la iglesia de Roma, ¿verdad? ¿Y por qué menciono esto? Muchas personas establecen que estos mensajes que están enfocados a la iglesia en Roma, de algún modo aplican a esta iglesia que es de allá, ¿no? Que conocemos todos. Sin embargo, esta iglesia de Roma ha apostatado. Esta iglesia de Roma sabemos que ha introducido prácticas paganas en su denominación. Inclusive, esta iglesia de Roma no cree que realmente personas comunes puedan ser santos, ¿verdad? Solamente son las personas que ellos establecen como santos, son los únicos que pueden ser santos. Y si nosotros entendemos que este versículo está haciendo referencia a la iglesia que se encuentra en Roma, pues entonces vamos a tener un poquito de confusión, porque vamos a pensar que nosotros no tenemos la capacidad de ser santos, que hay diferentes escalas de bondad y tú tienes que llegar a una escala de bondad para poder ser santo, y que son ellos quienes realmente deciden quiénes son santos y quiénes son no, ¿verdad? Hay gente que ha hecho creer a muchas personas que el amo de casa, que el obrero, que la persona común no puede realmente llegar a ser santo. Y esto lo que está haciendo es establecer un sistema de justicia propia, aparte al sistema de justicia de Dios, ¿verdad? Y yo simplemente quería mencionar esto porque Dios no le está hablando a esa iglesia de Roma, ¿verdad? No es esa iglesia de Roma quien decide quién es santo y quién es santo, sino es Dios quien está haciendo un llamado a santidad a todo el mundo. Y si tú y yo aceptamos la presencia de Cristo en nuestras vidas, aunque no seamos de la iglesia de Roma, aunque no seamos una de estas personas que ellos entienden que son santos basados en los sistemas de justicia que ellos mismos han fabricado, nosotros hoy podemos aceptar la presencia de Dios en nuestras vidas y por lo tanto vamos a ser llamados santos porque somos santos por la presencia que habita en medio nuestro. Y verdad, yo quería simplemente con esto terminar nuestro segundo estudio. Para eso quiero simplemente dar un breve resumen porque ya en el próximo estudio vamos a estudiar los versículos 8 en adelante, de modo que quede confirmado en nuestra mente lo que queríamos, ¿verdad?, destacar de estos textos. Pablo, siervo de Jesucristo. Tenemos que ser siervos de Jesucristo, tenemos que querer y ansiar ser siervos de Jesucristo, porque siendo siervos de Jesucristo realmente somos libres, pero siendo siervos de Jesucristo seremos como Pablo, que menciona ser llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios, ¿verdad? Que podamos cargar con esa presencia que nos santifica a todo lugar. Que Él antes había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Ten la seguridad que el Dios revelado en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que Cristo reveló en el Nuevo Testamento. No hay nada que tú y yo podamos comprender acerca de Dios que no haya sido revelado en la vida de Cristo. Y si Cristo fue como fue, así mismito el Padre, porque era el Padre que estaba en Cristo quien hacía todas esas obras. Y el Padre no cambió cuando Cristo vino a este mundo, el Padre siempre ha sido la misma persona. Versículo 3, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Cristo nació de una herencia muy pecaminosa, muy profunda en el pecado. Sin embargo, no pecó. Y ese es nuestro ejemplo. De modo que a pesar de que tú y yo hemos heredado tendencias pecaminosas, no podamos utilizar eso como excusa y podamos comprender que así como Cristo salió de esta descendencia tan profunda en el pecado, tú y yo podemos ser levantados por su mano, independientemente de la profundidad de nuestro pecado también. Y poder vivir una vida sin pecado como Él vivió. Versículo 4. El cual fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Y comprendemos que Cristo siempre ha sido el Hijo de Dios. La única diferencia es que ahora no cabe duda desde su resurrección. Por el cual recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. No podemos decir que tenemos fe en Jesucristo si nuestra vida no es reflejo de una obediencia a la ley de Dios y a la justicia de Dios. Y finalmente, versículos 6 y 7, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y también de nuestro Señor Jesucristo te alcance donde quiera que tú estés. Que tú puedas tener la plena seguridad que no importa dónde tú estés, Dios quiere inundarte con su presencia, de modo que puedas ser llamado santo, porque Él te santifica por medio de esa presencia. Así que con esto en mente vamos a tener una oración. Padre,
En esta hora te pido de manera especial que nos dé el deseo genuino, oh Padre, de poder permitirte que more en nosotros por medio de tu Hijo Jesús. Que, oh Padre, nosotros podamos poner en práctica todas estas cosas que hemos escuchado al simplemente permitir que Cristo viva en nosotros y que Él ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pido de manera especial, oh Padre, que continúes revelándote a nosotros, ¿verdad? Y que a pesar de que estos tiempos no son fáciles, oh Padre, nosotros podamos confiar en ti, que podamos confiar que tú has vencido al mundo y que nosotros podemos tener perfecta paz si nuestro pensamiento persevera en ti en todo este tiempo. Alcanza, oh Padre, a todos los que están enviando este video. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para el próximo estudio, te pido que me acompañe. Vamos a estar estudiando los versículos del 8 al 15, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 15. Que Dios te bendiga.